el paso obligado es hablar sobre el estado de la situación de la violencia contra las mujeres. Y es por eso que vamos a iniciar con nuestra primera pregunta para el Ministerio Público, y es la siguiente. En el informe presentado por el Ministerio Público se indica que en el año 2017 se recibieron 15.088 denuncias de violencia doméstica, se realizaron 145 acuerdos de pena, se promovieron 69 sobreseimientos y 8.000 archivos. En el año 2018, hasta el 30 de septiembre, el número de denuncias fue de 11.445. Se realizaron 105 acuerdos de pena, 52 sobreseimientos y 6.087 archivos. Aunque no se especifica si los acuerdos de pena, sobreseimientos y archivos corresponden a las denuncias del mismo año, este panorama nos conduce a varias preguntas obligadas. ¿Por qué más de la mitad de los procesos, casi el 54%, quedan en archivo o sobreseimiento? ¿Y por qué los casos no llegan a juicio y solo menos del 1% quedan en acuerdos de pena? Sí, bueno, esto es parte de una realidad que deberíamos tenerla todos conocida. Es que el proceso para una víctima desafortunadamente implica una serie de cargas, de exigencias para ella en tiempo, en recursos, mientras su realidad la sigue alando a el foco del conflicto o la violencia que como mujer todavía no resuelve. O sea, pretender que sea el proceso el que le resuelva esto en esa parte de su realidad que es cruda, que es dantesca y que amenaza con absorberla hasta aniquilarla, sería pretender algo fuera del alcance de la norma. No es realista esto. Entonces, ¿qué ocurre? La mayoría abandona el proceso. ¿Sí? La mayoría lo abandona, la mayoría no atiende las llamadas telefónicas, no atiende las situaciones, cambia el domicilio, generalmente retoman esa relación violenta, siguen dentro del cerco propio del problema de la violencia y unas que no alcanzan a hacer esa mitad de la que habla, pues si logran tomar otro rumbo, otro curso. Tendríamos, porque tenemos una gran falencia, tendríamos que hacer una más profunda investigación de todas las razones, pero la que está delante de nosotros es esa, que esta víctima abandona el proceso. Y con respecto a claro, cuando lo abandona, entonces quedamos sin el apoyo, el fiscal, para seguir adelante con el proceso hasta el juicio. Entonces eso va enlazado, la primera parte de mi respuesta, con lo segundo. ¿Por qué entonces tan pocos llegan a juicio? Esa es la segunda pregunta. Bueno, allí hay que tener presente que en el sistema acusatorio se privilegian los acuerdos de pena, las salidas alternas a lo judicial como respuesta al delito, y entre estas pues el acuerdo de pena está y por ello tan altos índices de acuerdos de pena. Ahora bien, ¿está la víctima presente para ese acuerdo? Tenemos que tener presente también que cuando el fiscal resuelve con la defensa y el imputado llegar a un acuerdo de pena, se la consulta a la víctima, o sea, se escucha su parecer, pero no es vinculante. Ella bien puede decir no estoy de acuerdo y no es vinculante lo que opine. Eso es otro de los reparos que se podrían abordar, reflexionar si es necesario hacer un ajuste en la ley, pero es la ley, dura e injusta muchas veces, pero es la ley. Y sí, tenemos desafíos en ese terreno, porque cuando le presentamos a la víctima en un brochure, en un tríptico, todos sus derechos, y se le entregan cuando va a poner la denuncia, también sigue siendo un condicionante: ponga la denuncia y luego le doy todo el repertorio de servicios que vienen con la denuncia, ¿cierto? Eso es una realidad, cuando deberíamos avanzar hacia lo inverso, hacia yo primero te ayudo, yo primero te apoyo, yo primero te sirvo de elemento estabilizante en esa realidad que te amenaza hasta tu vida y de tus hijos y de tu bienestar integral, y luego vemos el tema de la denuncia como
en Europa, o sea, no hay un tiempo de reflexión en crisis para que ella pueda decidir si denuncia o no, si le conviene o no. Entonces, todo esto creo que queda en el tapete para contestar tu pregunta. La siguiente pregunta es para el Ministerio Público y para el órgano judicial. Se ha mencionado que en el caso de los delitos sexuales, uno de los principales es el delito de violación contra niñas y el de acceso sexual de personas adultas con niñas mayores de 14 y menores de 18. ¿Nos podrían contar cómo se han manejado estos casos con el sistema penal acusatorio y cómo se han ajustado sus entidades para brindarles atención, protección, representación legal, en fin, apoyo integral a estas víctimas? El órgano judicial tiene la defensa a las víctimas, ¿no? La Oficina de Asistencia Legal Gratuita a las víctimas del delito. Y claro, la gran mayoría de las víctimas en estos delitos contra la libertad sexual pues son mujeres y niñas, ¿no? Y en atención al cumplimiento de la Ley 82, cuando la mujer es víctima tiene el derecho al patrocinio procesal gratuito, o sea, no tiene que ser evaluada. Y pues se ha extendido la cobertura de atención de los defensores a nivel nacional. Gracias a Dios, a partir del 2018 pues ya tenemos presencia en todas las provincias del país, que era algo importante pues para nosotros ofrecer esa cobertura, y que la asistencia legal no solamente se está brindando para lo que es cuando la persona desea participar como querellante, ¿no? Que sea formalizarse como querellante, sino también que se le da el servicio de asistencia de orientación, por ejemplo, si quiere algún tipo de información sobre su proceso, y también el acompañamiento. Si la persona puede que no quiera participar como querellante dentro del proceso, pero quiere ser asistida por un defensor de víctimas, tiene ese recurso allí, ¿no? Pues como sabemos, es mucho más grande la realidad material que los recursos de los que efectivamente disponemos, ¿no? Es una tarea compleja y sobre todo, como decía la licenciada, pues son delitos que se dan en la intimidad del hogar, son delitos de mucho sufrimiento, donde la persona pues por la propia naturaleza del sistema penal acusatorio tiene que estar participando de las audiencias. Entonces, si la víctima pues se desvincula, eso genera pues mucha dificultad para el resto de los intervinientes en el proceso para que eso pueda llevarse adelante, ¿no? La oferta de alternativas para una víctima que ha sufrido un delito como la violación, vamos a hablar de violación, porque el otro, que es las relaciones sexuales con menores de edad, que es el que marca el segundo, que tiene el de la secuela de los embarazos precoces, la deserción escolar, el contagio de enfermedades de transmisión sexual, que todavía está en una categoría como de rezagado, ¿no? Debería estar aquí pintado como una cruz en la frente de todos hombres y mujeres preocupados en este país por responder a esto, pero no pasa nada, ¿sí? Eso lo tengo que decir. En cuanto a la violación, pues la oferta, como decía, de alternativas para que esta víctima sea acompañada no está. La realidad es que esta víctima de inicio, no obstante, como bien anota la colega, cierto, ahora hay el plus de una defensa de víctimas que se hace presente desde los inicios del proceso como uno de sus derechos. Pero pasa algo, pasa que, y lo he visto en mis experiencias en litigio, en el juicio oral, pasa que si llegamos allá, y que ha transcurrido alrededor de un año cuando llegamos allá, pasa que si esta defensa de víctimas no se ha constituido como querellante, y si se constituye como querellante pero es coadyuvante, todavía los tribunales de juicio no están del todo de acuerdo si la dejan participar a esta querella, por ejemplo, con una presentación de una teoría del caso o argumentaciones enderezadas a tal propósito o de cierre, si no hay también una pretensión de acción resarcitoria, que es ilusorio, porque ¿de dónde va a sacar plata quién para pagarle qué? La mayoría de estas víctimas son ultrajadas por parientes, familiares, amistades cercanas a su familia, y no es que son personas muy pudientes para responder a una acción resarcitoria, son las menos las que pudieran responder. Entonces todavía hay una traba procedimental para que se concrete ese derecho a tutela judicial efectiva en la vocería
activa, subrayo y en negritas y con signos de exclamación de esa defensa de víctimas. Y nosotros los fiscales, en alianza con esta defensa de víctimas que va muy comprometida, hacemos la lucha para que también pueda hablar, también pueda intervenir, también pueda presentar una teoría del caso, también pueda hacer un alegato de cierre, participar del contrainterrogatorio, hacer todo lo que debería poder hacer por esa víctima. Otra cosa que no puedo dejar de decir es que ese reclamo de que esté presente es una carga monumental para la víctima. Cuando usted le dice de inicio, con todo lo que implica ir y poner una denuncia, bueno, mi hija menor de edad, la mayoría son niños impúberes, niñas y niños impúberes, los que están siendo ultrajados por este delito, hay que decirle a la madre o al padre, esta es la realidad, ¿no? Entonces la evaluación ginecológica forense, que todavía se hace en la camilla ginecológica, que se están ahora implementando nuevas metodologías para, por ejemplo, nuevas formas de abordaje en este examen para, por ejemplo, no hacerla rememorar una violación, porque ya no se usan, o se está pensando ya no usar, creo que se está dejando de usar los 2 dedos para verificar el estado del himen, de la integridad del himen, porque obviamente, o sea, te han violado y encima de eso tengo que meterte los dedos para ver cómo está tu himen, entonces no. Y eso se está superando. Entonces es importante saber que ahora con la administración del doctor Pachar y teniendo como subdirectora a una especialista en estos temas, Vera Varela, pues esto está conectado con protocolos de actuación que vienen desde la ONU para respetar la dignidad de estas víctimas. Pero vamos a decir que se somete a todo esto, la evaluación por trabajo social, la de UPAVIT, que es de la Unidad de Protección de Víctimas, Testigos e Intervinientes, con una psicóloga que no es realmente especialista, ¿sí? Que hace las veces de tal o intenta hacerlo aplicando el protocolo de Michigan dentro de la cámara Gesell que se tiene con estas criaturas, pero que, insisto, no es especialista, o sea, no es especialista. Entonces, hemos encontrado fallas en estas entrevistas y nos han costado. Esa entrevista yo estoy proponiendo cada vez más enérgicamente que quisiera que se potenciara su utilización hacia el juicio, o que se traduzca en un anticipo jurisdiccional de la prueba testimonial de esa víctima, porque un año después, cuando ya está más o menos estabilizada, cuando ya más o menos se ha vuelto a su escuela con buen rendimiento, cuando ya siente como que la red de apoyo funciona para sanar esa herida de lo que le ocurrió, entonces la alamos, ¿no? No, señora, usted tiene que traerla, porque si usted no la trae, entonces nos cuestionan, pero ¿cómo es posible que el Ministerio Público no haya llevado ese juicio con éxito? ¿Cómo es posible que se ha dado una absolución? Pero es que no teníamos una víctima. O sea, la víctima tiene que estar sí o sí, ¿sí? Entonces, otra cosa que pues yo tengo que decir, porque es algo que me inquieta muchísimo, es que nosotros tenemos un problema en la política pública de administración de los recursos del Estado para cumplir con esos derechos, ¿sí? Porque realmente no hay que ver que yo declaro algo y yo pongo la plata para que se haga. Entonces, en Plaza Ágora, donde están funcionando los tribunales de juicio, no hay la instalación, el recurso operativo idóneo. Hablo específicamente de tener una cámara Gesell con todo lo que implica una cámara Gesell, sino que opera desde un circuito cerrado. Esa víctima de 10, 12 años, 8 años, 5 años, porque las he tenido 5 años, queda ahí encerrada con la psicóloga. Yo tengo que controlar los tiempos para apurar, para ver cuándo le toca, pero está en un circuito cerrado, que es lo mismo que... Y Araceli sabe que no estoy inventando, es un cuarto depósito, o sea, ahí hay cajas, hay equipos, hay de todo lo que no debería estar, porque, oiga, un poquito se reclama, no un poquito, mucho la reclama que el sistema respete la dignidad humana del acusado, con todo lo que eso implica. ¿Y qué pasa con la víctima? Entonces esta criatura está ahí encerrada con la psicóloga que no ha visto antes, o sea, es una extraña, ¿sí?
no hay juguetes, no tiene, las paredes no tienen un color agradable, de estos que dicen que uno reacciona positivamente porque el ambiente te pacifica por los colores, con libros para pintar de repente, o sea, es decir, que te sientas cómoda, que te sientas acogida para lo que te espera, porque lo que te espera no es que te viene, te traen un carro de regalos, una pizza, una Coca-Cola, no, nada de eso te espera. Lo que te espera es que la fiscalía va a hacer preguntas, porque quiere oír de nuevo qué pasó, cómo pasó, quién te lo hizo y todo lo demás, y la defensa tiene derecho a contrainterrogar a esa criatura. Tiene 5 años, tiene 7, 8, 10, lo que sea, pero eso es necesario. Y si no se hace, podemos tener problemas, ¿sí? Porque, como bien dijo la colega, esos delitos no se hacen frente a todo el mundo con una cámara para que la gente pueda poner mejor el video y no escuchar a la niña. Y aunque haya el video, quiero que sepan que igual hay que escuchar a la niña o al niño o a la víctima. Y entonces, ya sé que se me acabó el tiempo, pero tenemos ese problema, o sea, un problema de procedimiento y de voluntad política para que el proceso penal se ajuste a las especialísimas necesidades de esa víctima, sin lugar a dudas, en condición de vulnerabilidad, para que ella pueda alcanzar una posición como si fuera que se levanta en un banquillo, que la ley la eleve, como vamos a quitar este banquillo de 5 niveles para que te pongas al nivel del que estás acusando, y que el sistema realmente la coja para protegerla en ese momento tan difícil donde tenemos que echarla un año atrás, ¿sí? Para hurgar la historia, cómo fue, qué cosa pasó, en los dedos, si fue que tuviste que hacer, o sea, todo eso. Entre más dramático y detallado, entonces así es que hemos tenido niños que rompen a llorar y tenemos que esperar que terminen de llorar. O sea, es muy duro. Bueno, que si así es en otros sistemas y así es que tiene que ser. Yo les digo algo, a mí no me extraña que haya, y se los digo con toda sinceridad, a mí no me extraña que haya madres y padres y digan, no, yo no voy a dejar que mi hija vaya para allá. Ya yo invertí con mucho sacrificio 1 año de terapia con no sé quién y para allá no va. Porque ¿qué le damos? A ver, entonces tenemos un gran dilema. O sea, tenemos que, el Estado tiene que servir para que se concrete el ius puniendi y no quede en impunidad el delito, ojo, pero por el otro lado, si no agarramos a esa víctima y la revictimizamos, entonces no logramos combatir impunidad.